1, 2, 3 ya. Una figura de la intervención del Estado en la economía, mejor dicho, de las reparticiones administrativas en la economía, es el contrato ley que hoy se bate en entredicho en el caso peruano. Reitero mi agradecimiento a Jaime, a Ciro, a todo el equipo del FIDA y a quienes nos vayan a poder escuchar y ver hoy y que nos van a poder escuchar y ver en las grabaciones que se van a proyectar sobre esto. El Perú históricamente ha tenido un déficit en infraestructura muy fuerte. En cálculo que hizo la Asociación de Fomento de la Infraestructura para una prestigiosa universidad del país, la Universidad del Pacífico, se calcula que se necesitaba una inversión entre el año 2016 y el 2025 entre 140.000 y 160.000 millones de dólares. Ha habido proyectos priorizados, vamos ya en septiembre de 2024 y en los proyectos priorizados se ha gastado alrededor del 54% de lo previsto. Y el problema de falta de inversión en infraestructura es más antiguo todavía. Téngase presente que el Perú en los años 80 del siglo anterior tuvo la tercera hiperinflación más alta de toda la historia de la humanidad. Y en ese escenario se entiende por qué la parte final del artículo 62 de la Carta de 1993 incluye una referencia específica a un tipo de contrato ley, de contrato administrativo, el contrato ley, que tiene ciertas características especiales. ¿Cuál es el elemento central que lo hace distinto, diferente a otros contratos administrativos? El que haya cláusulas de intangibilidad. Si quiero promover la inversión, los co-contratantes se comprometen a ciertas condiciones y en principio, salvo que haya voluntad de ellos y si hay controversia, en el Perú las controversias en la contratación pública se deciden en sede arbitral, nacional e internacional, pero no hay modificación unilateral ni por quienes conforman el contrato y menos por una institución o una entidad fuera del contrato, salvo que sea un tribunal arbitral. Esto viene después apoyado con algunas normas. Podría mencionar muchas, solamente voy a mencionar 3. La Ley de Promoción a la Inversión Extranjera, que es el Decreto Legislativo 662, y la Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Extranjera, el Decreto Legislativo 757, y el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Con lo cual, todo esto en una dirección desde el seno de la Constitución, pero con normas en ese mismo tenor, destinadas a garantizar ciertas condiciones para que el inversor, los inversores vinieran y con esas pautas establecieran sostenibilidad en esta inversión en el tiempo con condiciones no tan variables. O por decirlo, variables muy puntualmente si hay acuerdo entre quienes firmaron el contrato. Esto fue resistido desde el principio por algún sector de la clase política y ha llevado a que haya 3 sentencias y sobre todo una aclaración de la última sentencia ya dada por la actual composición del Tribunal Constitucional que nos llevan a la consagración primero, a la afirmación después y al entredicho actual que se está viviendo con esta figura. Vamos al primer caso. El primer caso notorio, notable, es el caso Telefónica. Se hace la concesión del servicio público de telefonía, tanto en la generación como en parte de la distribución, confiado a la compañía telefónica de España, que forma su compañía telefónica del Perú, y que para ciertas actividades como el cable, por ejemplo, tiene otros membretes, Movistar. Y allí viene el cuestionamiento de un sector de congresistas, básicamente, y un sector de los grupos que se articulan los diferentes colegios de abogados, fundamentalmente. ¿Por qué?
Estamos estableciendo una serie de ventajas comparativas, permitiendo que haya contratos que no se mueven, que no se tocan, pero ¿qué pasa con los demás? Eso se deja allí, claramente establecido en el pronunciamiento que hace el tribunal, que el tribunal le hace la suerte de manual y explica, miren, si un contrato es un contrato ley, tiene cláusulas de intangibilidad, esto puede reportarse a cualquier espacio de las fórmulas contractuales, en este caso es una concesión de servicio de telefonía, y no puede ser modificado por el pedido de unos terceros que no tienen nada que ver con el contrato. De allí hubo un intento de aprobar una ley que nunca logró más certificarse hasta que en la época de la pandemia del COVID se dicta una ley estableciendo restricciones para confinamiento de todas las personas ante el riesgo del COVID, pero dando una autorización a profesionales de la salud, a profesionales de educación, profesionales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Ley absolutamente innecesaria, porque ya las personas en estas condiciones desde 1989 contaban con un salvoconducto. Pero aquí se planteaba como que las cláusulas de un contrato ley, en este caso de peajes, no les eran aplicables. Es el momento de afirmación de lo que ya ha reconocido, de afirmación donde sí nuestra composición del tribunal señala, contrato ley es un contrato administrativo, no se puede modificar unilateralmente y aquí se están cumpliendo con las pautas de las cláusulas de intangibilidad y era completamente innecesario pronunciarse al respecto porque los excluidos eran razonablemente excluidos desde antaño. Y ya yendo a lo que es el parámetro establecido en nuestro fundamento de voto singular concurrente, dirían en otros países, se coincide con la esencia de la sentencia, pero se explica mucho más, llámele de formación de profesor de Derecho Administrativo, allí se plantea, oiga, si es un contrato, lo ven los dos que están involucrados. Si en el Perú está previsto que toda la contratación pública, cuando te hay alguna controversia, la ve un arbitraje, se ve en sede arbitral. Y no es a un tribunal constitucional al cual le corresponde revisar o dejar sin efecto alguna cláusula de ese contrato ley o de cualquier contrato. Y así, producto de este pronunciamiento que hicimos, vinieron ante casos similares rechazos liminares. Ya hemos fijado posición sobre esto. Hasta que llega el caso Ramón Paraisamán León, un vecino de un barrio, en este caso nos hablaremos de un distrito, Puente Piedra. La expansión de Lima no respeta ordenamiento del territorio, es una expansión explosiva que nos lleva a una situación muy difícil, que la programación de hacer una línea de peajes para un transporte más rápido, resulta que termina dividiendo en dos a este distrito barrio de Puente Piedra, por una zona, dejando del otro lado una zona que antes era campestre, pero que ya no lo es, Changrela. Y el tribunal le llega el caso de Paraisamán León, que pide derribar la caseta de peaje, pero el tribunal resuelve otra cosa. El tribunal resuelve que está por encima los intereses de la comunidad, está por encima una lógica de permitir una cabal libertad de tránsito, y ya no se cobran peajes, a pesar de que había un arbitraje internacional que termina condenando a 61 millones al Estado peruano por incumplir ese arbitraje, y va en camino otro que va haciendo por unos 80 y tantos millones de dólares. ¿Qué pasa con esto? El tribunal, incluso algunos de los votos concurrentes o fundamentos de voto, va a insinuar que la compañía que fue concesionaria de este servicio
había sido configurada por una empresa Odebrecht vinculada, como muchos de los presentes, pues las presentes tendrán en notoriedad, vinculada con lo que es el soborno cohecho de altos funcionarios. Y por eso esto viene medio discutible, por no decirle de otra manera. Pregunta: ¿un tribunal constitucional puede unilateralmente dejar sin efecto las cláusulas en contrato de ley? Pregunta: ¿un tribunal constitucional es fiscal como para poder decir que hay la imputación de un delito o dejar sin efecto una cláusula de un contrato de ley porque considera que hay un comportamiento delictivo? La discusión es: ¿habían vías alternas o no habían vías alternas a esta ruta sostenida por el peaje? Esa discusión no queda claramente resuelta con el fallo que estoy señalando. Pero el remedio es peor que la enfermedad. Se plantean dos pedidos de aclaración buscando que, díganos tribunal, si soy yo la concesionaria o es el concedente, la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien está obligado a construir las vías alternas. Por lógica, y mirando la misma configuración de contrato, quedaría claro que le toca a quien quiere promover la inversión, que es la repartición administrativa, asegurar las vías alternas. Pero ¿qué dice la aclaración? La aclaración no aclara nada, porque dice que las dos partes, tanto la concesionaria como el concedente de este contrato de ley, son responsables de construir las vías alternas. Con lo cual, las vías alternas van a esperar y esperar, porque ya el mismo tribunal se ha autolimitado. En nuestra configuración armamos una comisión de seguimiento y cumplimiento de los fallos. Amigos, amigas que nos están mirando, nos van a ver después. Con estas dificultades para hacerse cumplir un contrato ley, usted usaría el mecanismo para invertir y favorecer el desarrollo de la economía del Estado peruano. Si vamos a tener una figura interesante, polémica siempre, pero tan distorsionada jurisprudencialmente, me temo que no. Un abrazo para todos y todas por allá y un saludo muy especial a nuestro amigo Henry Mejía, que acaba de ser elegido presidente de la Corte Suprema de El Salvador. Hasta siempre.